En lo que va a la fecha, el gobierno del presidente Gabriel Boric tiene aprobado más de 300 leyes, de las cuales ya se han publicado 293. Y las que están pendientes de publicación, hay unas que son muy importantes. El Ministerio de Seguridad, que se promulgó esta semana, el proyecto de deuda histórica, que se va a promulgar muy pronto, el proyecto de pensiones, la reforma de pensiones que se aprobó ayer y que antes de su publicación va a ser sometida a control preventivo por el Tribunal Constitucional, porque contiene normas que son de ley orgánica constitucional. Es decir, estamos hablando de proyectos muy relevantes que cambian la vida de todas las chilenas y chilenos y que contribuyen a construir un país más justo con mejores condiciones de vida. En este marco podemos destacar también, por ejemplo, la Ley de Cumplimiento Tributario, que dota de más recursos al Estado para financiar políticas sociales, lo que va a permitir financiar el esfuerzo que estamos haciendo en materia de salud, en materia de seguridad, también en materia de pensiones y otras iniciativas tales como la ley antiterrorista, la ley de datos personales, la ley de narcofunerales o funerales de alto riesgo, la ley de reincidencia, que garantiza que se apliquen penas muy drásticas a aquellos que reinciden, es decir, que vuelven a cometer delitos, todo lo que se refiere al reajuste de valores del bolsillo electrónico familiar, la ley de Internet como servicio público, la que crea el sistema de deudas consolidada, la que crea una nueva modalidad de la cobertura complementaria de FONASA, la ley marco de ciberseguridad, la ley de seguridad privada, la ley de olvido oncológico, la reforma constitucional que crea la Fiscalía Supraterritorial y que viene acompañada ahora de un proyecto que está en tramitación que lo implementa en términos prácticos y la que prohíbe experimentación en animales, entre otras leyes que se tramitaron, que se aprobaron durante el año legislativo reciente y que, sin lugar a dudas, constituye un avance significativo respecto al marco jurídico que regula nuestra convivencia y que forma parte de los objetivos del gobierno del presidente Boric para avanzar en lo que hemos denominado las tres seguridades: la seguridad económica, la seguridad social y la seguridad pública. Quiero destacar, tal como lo hizo el presidente esta mañana, la importancia del diálogo democrático para construir acuerdos que nos permitan destrabar iniciativas que son buenas para el país. El gobierno del presidente Gabriel Boric tiene una clara voluntad de diálogo, se ha expresado cotidianamente en la construcción de mayorías para sacar adelante estas leyes y particularmente reformas emblemáticas que estuvieron postergadas por mucho tiempo. Y por eso lo acontecido ayer en la Cámara de Diputados no es una anécdota, es un hito relevante, toda vez que por más de una década, casi 16 años, estuvo postergándose la necesidad de aprobar una reforma que se hiciera cargo del pilar contributivo, que se financia con las cotizaciones de las trabajadoras y los trabajadores en materia de pensiones. La presidenta Bachelet en su segundo mandato envió un proyecto de ley que no prosperó, lo mismo hizo el presidente Piñera y finalmente, bajo el gobierno del presidente Boric, se ha arribado a un acuerdo que es positivo para el país y que ha permitido que esta ley se apruebe con amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional. Lo mismo ocurrió con la ley de cumplimiento tributario y podríamos citar otros ejemplos. Esto da cuenta que en un país diverso como el nuestro, cuya diversidad se expresa en el Congreso Nacional, siempre debe existir voluntad de diálogo y de entendimiento, con el objeto de construir acuerdos que nos permitan avanzar en la aprobación de estas iniciativas que son positivas para Chile. Y valorar la disposición de actores del oficialismo y también algunos de la oposición para efecto de concurrir a estos entendimientos que son positivos para el país, como he señalado. Lo relevante aquí siempre es que antepongamos el interés superior de Chile por sobre cualquier otra consideración y eso es lo que ha permitido arribar a estos acuerdos que nos parecen que son fundamentales. Y esperamos que una vez que se realicen los trámites correspondientes, por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene que realizar el control preventivo en varias iniciativas, podamos proceder a la promulgación y publicación de los proyectos de ley que ya han sido aprobados. Cito dos especialmente: deuda histórica y la reforma de pensiones. Deuda histórica, corrijo, la deuda histórica se promulga mañana, de hecho. Cito especialmente la reforma de pensiones que va a control preventivo, como señalé anteriormente, y que es una muy buena noticia para todas las familias chilenas. Así que muchas gracias y le doy la palabra a la subsecretaria, por si quiere agregar algo.
¿No? Bueno, y contestar las preguntas de la prensa que estimen conveniente. Buenos días, subsecretaria, ministro. Ministro, quería preguntarle si es que el gobierno va a presentar o no un proyecto que plantee un inversor estatal en la industria previsional. Sobre ese tema ya se pronunció la ministra Jara, señalando que se iba a avanzar una iniciativa de esta naturaleza, pero quiero señalar que, de todas maneras, la prioridad que tenemos ahora es la implementación de la reforma de pensiones. La reforma de pensiones tiene una arquitectura que no es fácil, con plazos muy acotados para llevarla adelante. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque finalmente la implementación de la reforma de pensiones se traduce en el aumento de las pensiones, del monto de las pensiones que todos los meses reciben las pensionadas y pensionados de nuestro país. Y por eso se han establecido plazos relativamente acotados para que esta reforma se haga realidad. Estamos hablando de 6 meses en el caso del primer tramo para la pensión garantizada universal, para que llegue a 250.000 pesos, que después se extiende a otros tramos de acuerdo a la edad de los pensionados, y estamos también hablando de cómo se fortalece el pilar contributivo de manera tal de que aquellas personas que han cotizado por mucho tiempo, más de 10 años en el caso de las mujeres, más de 20 en el caso de los hombres, puedan tener un aporte adicional para aumentar el monto de sus pensiones. Y estamos hablando de que esto entraría en vigencia en cumplir los 9 meses de la publicación de la ley. Y por tanto, el gobierno se va a concentrar, obviamente, en la implementación de esta reforma que costó tanto, que se ha postergado por tanto tiempo, que finalmente es una realidad y que es una muy buena noticia para Chile. Por tanto, esa va a ser la prioridad, independientemente de la presentación de otros proyectos que tienden a modernizar y perfeccionar nuestro sistema de pensiones. Ministro, solo para entenderlo bien, porque el ministro Marcel también afrontó esta pregunta del inversor estatal diciendo que iban a estar 100% abocados a la implementación de la reforma, pero para entenderlo bien, se va a presentar el proyecto como se comprometió, pero no va a tener celeridad de parte del gobierno. A ver, sobre este punto hay que ser bien claro. Nosotros vamos a seguir avanzando en legislaciones que sean positivas para el país y que permitan modernizar todo el sistema de seguridad social. Pero la prioridad, obviamente, va a ser la implementación de la reforma de pensiones. Son cuestiones que avanzan en paralelo porque la tramitación de la ley está radicada en el Congreso Nacional, se debe construir mayorías para su aprobación. Muchas veces eso no es fácil, pero la prioridad, obviamente, va a ser la implementación de la reforma de pensiones, porque finalmente si se logra llegar a la meta tras un esfuerzo enorme para mejorar las pensiones en nuestro país, todo lo que es la implementación, podríamos decir, desde el punto de vista de la gestión o desde el punto de vista administrativo, es una prioridad para el gobierno. Bueno, y en hora de noticias continuamos revisando una información de carácter internacional, porque en Estados Unidos, en Washington específicamente, un avión con 60